No sé si alguna vez te ha pasado que te despiertas un día y tu vida ya no te pertenece. Que de repente todo se siente como si lo estuvieras viendo desde afuera. Como si las cosas estuvieran pasando en automático, pero al mismo tiempo supieras que algo no está bien. Que hay algo mal detrás de todo, algo que no alcanzas a ver pero que te está respirando en la nuca. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Y no empezó con un fantasma ni con un ritual raro en la madrugada. Empezó con una persona. Con alguien que yo pensé que era mi amiga. O por lo menos alguien leal. Pero ahora entiendo que hay personas que se te meten a la vida con una máscara puesta, y cuando se la quitan, ya es demasiado tarde. Yo me llamo Axel, tengo 23 años, y esta historia empieza hace poco más de un año, cuando todavía vivía en la casa de mi tía, allá por la colonia Justo Rufino, en Guatemala. Una zona que se ve tranquila, pero que de noche, si te pones a caminar sin rumbo, puedes terminar encontrándote cosas que no tienen explicación. Literal, no es broma. Pero bueno, a eso vamos a llegar. En esa casa vivíamos varios. Mi tía Marta, su hija Carol, y un primo que venía de vez en cuando porque trabajaba en carretera. Pero el punto importante aquí es Carol, y otra chava que conocimos por ella, Stephanie. Carol y Stephanie eran como uña y mugre. Las dos trabajaban en una tienda de ropa en el centro, y se la pasaban juntas. Yo a la Stephanie la conocí por casualidad, un domingo que hicieron una carne asada en el patio. Me cayó bien. Se veía callada, con una vibra misteriosa, pero bien. Tenía unos ojos bien cabrones, como que si te miraba mucho rato te daban escalofríos. Pero fuera de eso, todo bien. Las cosas se complicaron cuando empecé a salir con ella. Y no fue amor a primera vista ni nada de eso. Fue más por costumbre, por convivir. Ella ya venía seguido a la casa, y entre pláticas y cenas, y que me pedía que la acompañara a tal lado, pues nos empezamos a llevar. Y al principio todo era normal. No te voy a decir que estábamos enamorados ni nada, pero nos entendíamos. Nos reíamos, nos echábamos buena plática, y en las noches, bueno, ya sabrás. Pero luego, las cosas empezaron a cambiar. Stephanie comenzó a ponerse celosa de todo. Pero no celos normales. No, eran celos enfermizos. Si yo me tardaba 5 minutos más en regresar del Oxxo, me armaba un escándalo. Si alguien me saludaba por Facebook, aunque fuera mi prima, ella ya decía que seguro me estaba acostando con esa persona. Y uno dice, bueno, a lo mejor ha tenido malas experiencias, ¿no? Pero luego empezó a decir cosas raras, que soñaba con sombras en mi cuarto, que había visto a una vieja parada detrás de mí cuando hablábamos por videollamada, que mi cuarto tenía algo. La neta, al principio me dio risa. Pensé que era una de esas chavas intensas que se clavan con lo espiritual para llamar la atención. Pero esa risa se me borró bien rápido. Una noche, sin razón alguna, amanecí con la espalda llena de moretones. Pero no moretones normales, Eran como formas, como dedos. Me dolía horrible, como si me hubieran agarrado a patadas. Me desperté sudando, con una sensación espantosa, como si alguien me hubiera estado observando mientras dormía. Y lo más raro fue que cuando le conté a Stephanie, no se asustó, no se preocupó, nada. Solo me dijo, te dije que había algo en tu cuarto. Y me miró de una forma que me hizo sentir observado. Esa misma semana, Carol me confesó que Stephanie no era cualquier chava, que su familia venía de una zona donde la brujería era pan de todos los días, que su mamá había sido curandera y su abuela, una bruja literal. Pero no esas que venden hierbas en el mercado. Number de las otras. Las que te hacen cosas. Las que te pueden fregar la vida desde lejos. Yo me reí. Le dije que no creyera esas cosas. Pero Carol estaba seria. Y entonces me soltó una frase que no se me va a olvidar nunca. Axel, si algún día la haces enojar de verdad, no te va a gritar, no te va a insultar, no va a llorar. Solo se va a quedar callada. Y vas a empezar a ver cómo todo en tu vida se va al carajo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Poco a poco, empecé a tener mala suerte. Cosas que no tenían sentido. Se me rompían los celulares sin explicación.
Me cortaron el internet aunque lo tenía pagado. Me suspendieron del trabajo por una queja falsa. Me empezaron a seguir en la calle unos tipos raros, con la mirada perdida. Incluso, en una ocasión, sentí que alguien me tocó el tobillo cuando estaba acostado, completamente solo en mi cuarto. Y cada vez que pasaba algo así, Stephanie se veía más tranquila, como si estuviera en paz. Hasta que un día, ya no aguanté y le dije que quería terminar. No se enojó, no gritó, no lloró, solo me dijo: «Te entiendo, Axel, pero recuerda esto, nadie juega con lo que no entiende». Y se fue. Desde ese día, mi vida se volvió un infierno. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo me estuviera siguiendo. Como si alguien, o algo, estuviera esperando que me durmiera, que me distrajera, que bajara la guardia un segundo, para joderme. Ya no podía dormir. Sentía que había algo dentro del cuarto. No era miedo normal, era una pinche energía asquerosa, densa, como si el aire estuviera podrido. Y las pesadillas. Hermano, las pesadillas eran otra cosa. Siempre soñaba con la misma cosa. Una figura oscura, sin cara, con un sombrero de ala ancha, parado frente a mi cama. A veces solo se quedaba ahí. A veces me susurraba cosas que no entendía. Otras veces, se me subía al pecho, como si quisiera arrancarme el alma mientras dormía. Intenté de todo. Me fui a confesar. Pedí que bendijeran la casa. Puse Biblias abiertas, salmos, crucifijos. Nada. Absolutamente nada funcionaba. Y lo peor, nadie me creía. Decían que estaba paranoico, que era estrés, que estaba exagerando. Hasta que un día, mi tía me dijo algo que me hizo entender que no estaba loco. «Axel, anoche escuché que hablabas solo en tu cuarto. Pero tu voz no era tu voz. Era una voz de hombre, gruesa, rara. Y luego empezaste a reírte. No eras tú». Me quedé congelado, porque esa misma noche, yo soñé que estaba parado frente al espejo de mi cuarto. Pero no me veía a mí. Era otro. Uno como yo, pero con los ojos completamente negros, sonriendo como enfermo. Ahí fue donde dije, ya estuvo. Tenía que hacer algo. Ya no solo me estaban jodiendo la vida, me estaban quitando el alma. Estaba seguro que esto venía de Stephanie. Y si ella había usado brujería para joderme, entonces yo también iba a usar brujería para vengarme. Y aquí es donde empieza la parte que nunca pensé contarle a nadie. Me fui a buscar a una señora que vive en un callejón cerca del cementerio general, en la zona 3. Me la recomendaron como alguien que sí sabe lo que hace. Una señora ya grande, con la piel arrugada como cuero viejo, los ojos amarillos por dentro, y una voz bajita que se te metía en la cabeza aunque apenas se escuchara. Cuando llegué, me miró sin decir nada. Me invitó a pasar y cerró la puerta sin decir una sola palabra. «¿Quién fue?», me dijo, sin que yo hubiera explicado nada. Le conté todo, desde cómo empezó con Stephanie hasta las cosas raras que me estaban pasando. La señora no me interrumpió ni una vez. Solo al final me dijo: «Lo que te echaron no fue un simple trabajo de amarre ni de celos, fue un amarre de destrucción. Ella no quería que volvieras, quería que te pudrieras, que te jodieras de adentro hacia afuera». Yo le pregunté si se podía quitar, si me podía limpiar, y la señora se me quedó viendo bien seria. «Sí se puede, pero eso no basta. Si no le devolves la energía, si no la enfrentas, vas a quedar marcado, toda la vida, como los que andan con sombra». Yo no entendía mucho, pero cuando dijo eso, lo de andar con sombra, me dieron escalofríos, porque eso sentía yo, que una sombra me seguía a todos lados. La señora me preparó un trabajo, pero me dijo que si de verdad quería venganza, tenía que hacerlo yo, que ella solo me iba a guiar, y acepté. No porque fuera valiente, no porque fuera fuerte, sino porque estaba hasta la madre de vivir con miedo, porque no podía seguir así ni un día más. La señora me dio 3 cosas: una bolsa con tierra de panteón, un frasco con una mezcla negra que olía a podrido y una vela completamente roja. Me explicó paso a paso lo que tenía que hacer y me advirtió:
Esto va a abrir cosas que no vas a poder cerrar después. Pero si ella ya te abrió las puertas, es justo que entres por ellas también. El ritual tenía que hacerse un viernes a las 3 de la mañana. Solo, en un cuarto oscuro, con una prenda de la persona que te hizo daño y con su nombre completo escrito en un papel negro. Yo todavía tenía una blusa de Stephanie que había dejado olvidada. La tenía en una caja, con otras cosas suyas que nunca me atreví a tirar. Esa noche, apagué todo, cerré las ventanas, puse la tierra de panteón formando un círculo, me senté dentro y encendí la vela. Lo demás fue como estar en un sueño, pero no un sueño normal. Uno de esos donde sabes que algo está mal, pero no puedes despertar. Empecé a decir las palabras que me escribió la señora. Sentí que el aire se ponía más pesado, que el cuarto se hacía más frío, aunque afuera hacía calor. Y luego, empecé a escuchar pasos lentos, como si alguien caminara descalzo alrededor del cuarto. No podía ver nada, pero sentía que no estaba solo, que había algo ahí, algo que me miraba. Seguí diciendo el nombre de Stephanie una y otra vez, mientras quemaba su prenda con el líquido negro del frasco. El olor fue insoportable, como carne podrida, como muerte. Y entonces, vi su cara. No era ella. Era su rostro, pero retorcido, como si algo lo estuviera estirando desde dentro. Apareció en la llama de la vela, como flotando, y me miraba con odio. Con un odio que jamás en mi vida había sentido. Quise parar, quise salirme del círculo, pero ya era tarde. Una voz me dijo en el oído: ya no hay vuelta atrás. Me desmayé. Cuando desperté, eran casi las 5 de la mañana. Todo estaba apagado, pero en el suelo, donde había quemado la prenda, estaba el círculo de tierra, intacto, como si nadie lo hubiera tocado. Desde ese día todo cambió. Ya no soñé con la figura del sombrero. Ya no me dolía el cuerpo al despertar. No volví a escuchar risas en la madrugada. Fue como si algo se hubiera roto, o como si algo se hubiera regresado. Pero lo más loco pasó una semana después. Me enteré por Carol que Stephanie se había ido del país de emergencia, que algo le había pasado, algo raro. Su mamá dijo que se le metió un espíritu, que hablaba con otras voces, que se arrancaba el pelo, que pedía perdón mientras se arañaba la cara. Yo no sentí alivio, sentí miedo, porque entonces supe que lo que le hice funcionó. Pero también entendí que no fue una simple venganza, no fue una lección, fue una guerra espiritual, y en esas guerras nadie queda limpio. Desde entonces no he vuelto a jugar con eso. No he vuelto a decir su nombre, ni a acercarme a nada que huela a brujería. Pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, todavía escucho pasos, lentos, descalzos, como si algo estuviera caminando a mi alrededor. Y cuando eso pasa, cierro los ojos. Porque sé que hay cosas que, aunque te salven la vida, siempre te van a cobrar algo a cambio.